Muy buenas noches, bienvenidos a Café Pasión. Hoy vamos a hablar, como cada semana, sobre los escritores que ya se fueron y nos dejaron un legado. Hola, Jimmy. Hola, mi amor, buenas noches a todos. Hoy es 31 de julio de 2016 y primero quiero comenzar reconociendo a Lore y a Jaso, que supieron de dónde habíamos tomado la fotografía que presentamos la semana pasada. Y efectivamente es del templo de San José aquí en Marfil, Guanajuato. Tienen un premio, ahora que vengan tendrán la entrada gratuita al templo para que recen y escuchen una misa con mucha devoción. Muy bien, no, pues muy buen premio, pero creo que les gustaría más algo que puedan... Está bien. Además les vamos a regalar un libro ahora que las vemos. Claro que sí. Ojalá que la que pongamos hoy haya más gente que sepa en qué parte de Guanajuato es. Y vamos, la vez pasada ya disminuimos un poquito el tiempo de las efemérides, nos felicitaron por eso, entonces vamos a tratar de hacer lo mismo el día de hoy. Y hoy tenemos a 4 escritores muy importantes de los cuales vamos a platicar un poquito. El primero de ellos es un francés muy conocido que es... Muy conocido que es Antoine de Saint-Exupéry. Qué bonito lo dijiste. Bueno, pues... ¿Tú estudiaste francés? No estudié francés, pero así supuestamente se dice. Supuestamente así se pronuncia. Pues bueno, Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon, Francia, un 29 de junio de 1900 y muere en el Mar Tirreno en 1944, justo un 31 de julio. Es por eso que lo estamos viendo el día en esta semana. Así que, bueno, pues Antoine de Saint-Exupéry era hijo del conde Jean de Saint-Exupéry y esto pues es muy importante porque le permitió a Antoine, su hijo, estudiar lo que él quería. Tenían una vida económicamente muy holgada y entonces esto hizo que Antoine estudiara para ser piloto, que era su mayor afición. Piloto aviador. Piloto aviador, así es, en estos avioncitos como este que tenemos aquí, Antoine volaba. Es un avión parecido al que usaba Antoine. Exacto. Son los aviones típicos que se usaban en la Segunda Guerra Mundial y pues bueno, él fue pionero de la aviación, justamente de este tipo de aviones que surcaban el espacio. Realmente era pues algo muy, muy complejo y muy aventurado andar en estos avioncitos que parecían moscos finalmente, ¿no? Y pues bueno, él solía viajar una ruta que era la de Toulouse, Francia, Dakar. Y esto le permitió ayudar a los prisioneros que tenían en la guerra, los marroquíes, y por eso se le dio la medalla de la Legión de Honor, que esto es pues muy importante en la vida de Antoine, ¿no? Sí, bueno, y este escritor se va a Argentina y de hecho allá inicia su carrera literaria. Su primer libro, su primera novela precisamente se llamó El Aviador. Exacto. Se llamó El Aviador y después tuvo otra que se llamó Vuelo Nocturno y esta novela mereció un premio muy importante en Francia que es el Prix Fémina. Se llama así porque el jurado está compuesto por puras féminas, puras mujeres. Exactamente. Y entonces sí. le dieron este premio y efectivamente cuando él volaba estos aviones varias veces se estrelló, pero en una de estas se estrelló en el Sahara y allí estuvo 4 días perdido con otros compañeros hasta que un beduino lo encontró y bueno, ya ayudó para que lo rescataran. Esta experiencia permitió que Antoine pudiera escribir uno de sus libros que se llama Tierra de Hombres y es esta experiencia, es autobiográfica. Así es. Precisamente a partir de allí se inspira para escribir la gran obra de Antoine de Saint-Exupéry. De Saint-Exupéry. Exacto, y esa gran obra
que fue El Principito, que todos conocemos o hemos visto o leído algunas frases de él. Y bueno, se cree que esta obra del Principito está inspirada en el hijo de Charles Lindbergh. Charles Lindbergh era también un aviador de la época. Él pues se hizo muy famoso porque él cruzó por primera vez el Atlántico y él era muy amigo de Antoine de Saint-Exupéry. Charles Lindbergh tenía un hijo y a este hijo lo secuestraron, cosa que causó en aquella época una gran conmoción. Una gran conmoción, porque era un chiquito que desafortunadamente lo asesinan y pues bueno, esto fue terrible. Pues se cree que justamente El Principito es este niño hijo de Charles Lindbergh. Bueno, El Principito se ha traducido a más de 200 idiomas, 220 idiomas. Así increíble. Y es una de las obras más vendidas en el mundo. Así más es. que El Quijote de la Mancha. Más que El Quijote. Y más que muchas otras obras, por ejemplo Charles Dickens, que también fue un gran vendedor, pero este Principito, pues todavía se sigue vendiendo, todavía se sigue leyendo y todavía pues emociona, porque habla de la naturaleza del ser humano. Y finalmente es una obra que vale la pena leer o releer. Seguramente muchos lo leyeron. Así es, y fíjense que, bueno, como ustedes recordarán, aquellas bellas ilustraciones y sobre todo muy significativas de una boa comiéndose a un elefante, o el planeta del hombre de que ve las estrellas, o la rosa, o el propio Principito, ¿no? La imagen del Principito, todas ellas fueron hechas por el propio Antoine de Saint-Exupéry. Pues él era arquitecto, ¿no? Exacto. Y eso le permitió hacer estos dibujos. Exacto, él estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Francia. Como les decía, le permitió su holgura económica y su posición, pues estudiar lo que él quisiera, y una de esas cosas fue arquitectura también, y esto le permitió hacer estas obras y estos dibujos que ilustran El Principito. Bueno, fue tan importante El Principito en Francia que se hizo un sello postal a los 70 años de su creación, y además hizo un billete, ¿no? Así hizo un billete que aquí lo vemos en pantalla, también para recordar al Principito y a su escritor, naturalmente. Así es, y este billete pues fue la última emisión de francos que se hizo en Francia, es decir, la última impresión de billetes como tales antes del euro, pues fue esta emisión de Saint-Exupéry. Después de esto se dejaron de hacer los francos, y entonces aquí también estamos viendo el billete, y bueno, como lo estamos viendo, fue el último franco. Muy bien, bueno, finalmente un 31 de julio iba nuestro autor y su avión se estrella y desaparece. 31 de julio de 1944 se da por muerto este escritor, y pasan muchos años después para que encuentre un pescador su brazalete, y después se encuentren parte del avión que se había estrellado, ¿no? Así es, pues fue todo un misterio, pero finalmente se resolvió hasta hace poquito, hasta el 2003, que pues ya se comprobó efectivamente que era la nave P-38, que es este tipo de nave en la cual viajaba él, y se supo que, bueno, efectivamente pertenecía a Saint-Exupéry. Bueno, ahora vamos ustedes seguramente han utilizado muchas frases de este escritor. Así. Aquí les dejamos unas para recordarlo. Con algunas imágenes también de lo que él dibujó en su bellísimo libro El Principito. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Bueno, pues este fue el autor de hoy. Así es, Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, ahora vamos a hablar de otro escritor muy importante que se llama
Józef Theodor Konrad Korzeniowski, mejor conocido como Joseph Conrad. Él nació un 3 de diciembre de 1857 en Polonia, en Berdichevo, Podolia, que hoy es Ucrania. Nació allá cuando estaba ocupada por los rusos y falleció un 3 de agosto de 1924. Bueno, y a pesar de que su lengua nativa no era el inglés, sino su tercer lengua después del polaco y el francés, él escribió en inglés y es considerado uno de los más grandes novelistas de la literatura inglesa. Así es. Hay quien lo ha llegado a comparar incluso con Shakespeare y es considerado también el precursor del modernismo. De hecho, Conrad quedó huérfano muy pequeño y fue adoptado por su tío, y para no hacer su servicio con los rusos se fue huyendo y se fue a Marsella en un barco de vela, y a partir de allí tomó una gran pasión por la navegación. Habíamos hablado hace unos momentos sobre un escritor que le gustaba el cielo, que era piloto, pues era navegante de barcos de vela, y pues se nacionalizó, Conrad se nacionalizó finalmente inglés, y por eso pudo destacar tanto en la literatura inglesa. Y como marinero viajó a las Antillas, recorrió la costa oriental de México, Colombia, Venezuela, también viajó al Congo, y por casi 20 años la pasó en el mar. Como les dije, tripulaba barcos de vela, y fueron sus últimos 30 años los que pasó en tierra escribiendo. Bueno, pues justamente fue en su último viaje que se dio cuenta que podía escribir y que se podía dedicar a esto. Y ahí fue cuando escribió su primer novela, que se llamó La locura de Almayer. Y Almayer era un holandés que vivía preso en una isla, en un ambiente que lo enloquece y lo hace sacar sus pasiones más primarias. A partir de ahí, dejó de navegar y se dedicó a escribir sobre la vida en el mar. Este personaje, lo importante de sus novelas es que en ellas siempre están en torno a la moral. Destacan en sus personajes la lucha del bien contra el mal, y bueno, él habla también de la soledad que sufren sus propios personajes. Él en cada uno de sus personajes está disfrazado, finalmente está detrás de ellos y con diferentes nombres, pero es él el que está participando en estas novelas, ¿no? Yo creo que esta parte de Conrad, de que está todo alrededor de la moral, es cuando hay mucha gente que lo considera muy conservador. Uh-huh. Hay autores que dicen, analistas que dicen que Conrad no es muy leído, y una de sus razones por este conservadurismo, por hablar de moral, pero también porque mucha gente piensa que toda su literatura tiene que ver con barcos de vela. Okay. Y entonces pues la gente no lo lee, y también lo consideran algunos otros un autor pesimista. Entonces pues hay factores, porque siendo tan importante, bueno, tan bueno, pues claro, no es tan leído ni tan conocido. Claro, pues es que también estos personajes probablemente puedan, como tú bien dices, ¿no? Y bueno, la verdad que para muchos El espejo en el mar es una de sus mejores obras, la cual es una novela corta. Para otros, sus obras maestras son El corazón de las tinieblas, tal vez el más conocido y leído. Otras obras son Lord Jim, El agente secreto y Nostromo. Nostromo esta es la historia de una revolución en América del Sur. Es una pugna dramática entre los intereses que hay materiales y los valores espirituales. Y en 1912 escribe sus memorias, que habían sido publicadas en la revista English Review y aparecieron en el volumen Crónica Personal. Fíjate que escribió 44 obras, y pues Conrad era un hombre irascible, era enojón,
Tenía un carácter fuerte, un carácter ¿no? muy fuerte. Sí. Particularmente odiaba a Dostoyevsky por Sí. varias razones. Decía que por ruso, por loco y por confuso. Él escuchaba su nombre y enfurecía. Bueno, eso nada más es como parte de mencionar personalidad. la personalidad de Joseph Conrad. Bueno, un 3 de agosto de 1924, cuando él tenía 66 años de edad, fallece de un infarto al corazón. Estaba escribiendo en esos momentos una de sus novelas, fue una muerte repentina. La novela se llamaba Suspenso, y bueno, así termina la vida de Joseph Conrad. Fue enterrado en el cementerio de Canterbury y junto a su esposa Jessie. Y algo curioso, como aquí lo vemos, es que en su lápida hay 3 errores. Está escrito Joseph con PH al final, está escrito Theodor en lugar de Theodor y Conrad con C en lugar de K. 3 errores en el nombre de un escritor famoso. Sí, que pifia, ¿no? Bueno, pues sí. Una cosa terrible. Y además ahí en su lápida hay un poema que dice: el sueño tras el esfuerzo, tras la tempestad el puerto, el reposo tras la guerra, la muerte tras la vida, harto complace. Muy bien, pues este fue un famoso escritor polaco que se nacionalizó inglés y que fue muy importante, es muy importante. Ojalá que puedan leer algo de su obra, que muchas son novelas cortas. Así es. Bueno, pues ahora hablaremos de Denis Diderot, que nace el 5 de octubre de 1713 en Langres, Francia, y muere en 1784, justo un 31 de julio, en París. Y es por eso que lo estamos recordando esta semana. Pues bueno, Denis Diderot fue uno de los protagonistas del siglo de las luces y de la modernidad del pensamiento. Y es reconocido por su gran espíritu crítico, su erudición y su excepcional genio. Además, Diderot sentó las bases del drama burgués en el teatro, revolucionó la literatura y además él creó la crítica literaria porque creó salones de lectura precisamente para hacer esta crítica literaria. Bueno, algo muy importante de Diderot es que editó y compiló una de las obras más importantes de la centuria, la Enciclopedia, que es una obra muy importante compuesta de 72,000 artículos, donde Diderot escribió 6,000 de ellos. Y bueno, esto lo hizo ser parte de la Academia Francesa, y aparte Diderot nunca se enriqueció con sus escritos, tan es así, y con todo su trabajo, tan es así que cuando una de sus hijas se casa, pues tiene que vender su biblioteca para poder dar la dote. Entonces no se enriquecían por sus trabajos, ¿no? Y en 1773, con 60 años de edad, lo mandan llamar de San Petersburgo para ser parte de los consejeros de la zarina. Y bueno, pues este trabajo fue muy importante en esta parte de Rusia, pero también dicen que hubo también una relación ahí, un romance probable entre Diderot y la zarina. Bueno, no había que perder el tiempo. Pues así es. Pero bueno, esto también Diderot lo llevó a todo su pensamiento a defender la abolición de la esclavitud. Claro. Y pues bueno, murió en París, como les comentábamos, un 31 de junio, a los 72 años, de julio, perdón, a los 70 años de edad. Pues yo creo que entre las obras más importantes que tiene este escritor está Pensamientos y Filosofías, Jacques el Fatalista, Arte y Estética en Enciclopedia y Escritos sobre el Arte. Pero realmente, pues a Diderot se le considera por esta aportación a la enciclopedia, ¿no? Claro. Se considera un gran enciclopedista. Así es, eso es la clave de su personalidad, ¿no? Además de esta genialidad que comentaste al principio.
Bueno, él tenía varias frases, una de ellas dice: el que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos. Las frases concisas son como clavos afilados que clavan la verdad en nuestra memoria. Pues este fue Diderot. Así es. Cortito, Diderot. sustancioso. Ahora vamos a hablar de una escritora francesa conocida como Colette. Pero realmente Colette es su seudónimo, su nombre es Sidonie Gabrielle Claudine Colette. Y ella firmó con su apellido, Colette. Para muchos pensarán que Colette era su nombre, pero no, es su apellido. Esta novelista nació en Borgoña el 28 de enero de 1873 y falleció un 3 de agosto de 1954. Se casó 3 veces, la primera vez cuando tenía 20 años, se casó con un escritor muy famoso llamado Henry Gautier y que le apodaban Willy. Este era un hombre tremendo, era libertino bisexual y pues se involucró en este tipo de vida a la propia Colette y la obligó a crear un personaje al cual le llamaron precisamente Claudine, y lo firmaba con su apodo, con el apodo de Willy, aunque quien escribía era la propia Colette. Este personaje trataba de una muchachita perversa que finalmente era la vida de Colette, que la estaba escribiendo. Bueno, tuvo tal éxito esta serie de narraciones que llegó el momento en que Willy encerraba bajo llave a Colette para que siguiera escribiendo y que pudiera producir más novelas de este tipo, ¿no? Bueno, fue muy famosa Claudine, se hicieron muñecas, se hicieron cosméticos y fue todo un boom y finalmente Colette pues ya terminó firmando estas novelas. Bueno, el Willy era tan tremendo, tenía muchas mujeres, muchos hombres, era bisexual y ya no le siguió el paso Colette y tuvo que divorciarse de él. Así es, y pues bueno, tras su divorcio, Colette empezó a tener una vida pues muy libertina también y con muchos escándalos en la sociedad. Tan es así que bailó desnuda en el Moulin Rouge. Y pues bueno, aquí la vemos, por ejemplo, con Orson Welles. Y bueno, al igual que su marido, también tuvo relaciones bisexuales. Tan es así que incluso estas relaciones las tuvo con las amantes de su ex marido, o sea que también tuvo este tipo de conducta y pues bueno, ella quería ser libre y feliz, esa era su filosofía. Pues luego se casó nuevamente y tuvo una hija a la cual no atendía. Y con su hijastro incluso tuvo relaciones. Y su hijastro fue el filósofo y político francés Bertrand de Jouvenel. Y esto ocasionó su divorcio nuevamente y más tarde volvió a casarse. Sí, es interesante esta relación con su hijastro, sí, que realmente era un filósofo político muy, muy importante. Bueno, lo fue después. Bueno, la carrera de Colette empieza además con algunas narraciones que le llamó diálogos de animales, porque ella era amante de los gatos. Ella siempre en su casa estaba rodeado de gatos, como lo vemos en esta fotografía. Llegó a ser reconocida como la principal novelista francesa con la edición de Querido en 1920, que también fue firmada en esa época junto con el nombre del marido, y es sobre el amor de una mujer mayor con un joven egoísta. Pero con la novela que se hizo famosa fue con lo puro y lo impuro. De hecho, ella decía que era la novela preferida que tenía. Y esta novela es sobre la vida de Renée Vivien, que es una famosa poetisa británica, y habla sobre la pluralidad sexual.
Bueno, pues Colette escribió más de 60 novelas, así como artículos y crónicas periodísticas e incluso obras de teatro, y escribió el libreto para la pieza de ballet El niño y los sortilegios con música de Maurice Ravel. Bueno, seguramente ustedes reconocen una de las obras más importantes de ella, que la hizo famosa porque no solamente es una novela, la llevaron al teatro, la llevaron al cine, y estoy hablando de Gigi. Gigi fue una obra que se habla de un personaje que se llamaba Gastón, que era un vividor, y decide proteger a la nieta de su amante, pero termina enamorándose de ella y quiere casarse con ella, ¿no? Ese es más o menos el trama de esta novela. Y bueno, Sherry fue una de sus grandes obras y cuenta la historia de Sherry, un joven que abandona a su amante ya vieja para casarse con otra mujer, y también se llevó al teatro incluso. Bueno, esta Colette, como decía, fue tan importante en Francia que recibió, y fue la segunda mujer en recibir el grado de oficial en la Legión de Honor. También fue miembro de la Academia Goncourt, una sociedad literaria francesa muy importante, y fue elegida como miembro de la Real Academia de la Literatura Francesa en Bélgica. Todo esto pues representa un gran reconocimiento que se le tenía a Colette como escritora. Bueno, pero pues la artritis en la cadera la llevó a estar en una silla de ruedas, pero bueno, eso siempre muy maquillada y muy coqueta, Colette. Cuando falleció el 3 de agosto de 1954, quisieron hacerle funerales católicos. La iglesia lo prohibió porque ella se había declarado atea. Sin embargo, la República Francesa le rindió honores funerales de Estado, y es a la única escritora francesa que ha gozado de tal honor en ese país. Bueno, y pues Colette está enterrada en el cementerio de Père Lachaise de París. Pues esta fue Colette. Léanlo, es entretenido, es erótico, es sexual su literatura, es a veces podría decir hasta pornográfico, pues porque es muy explícita. No, y divertida. Gigi es una obra muy divertida. Pero finalmente hay versiones, como dices, muy divertidas para verlas, incluso para leerlas. Así es. Gracias, y les dejamos la fotografía de la semana. Espero que haya más personas que sepan dónde es. Díganoslo a través del Facebook y nosotros estaremos atentos para darle un premio a la primera persona que lo sepa. Así es, se ganarán un gran premio. Y bueno, los dejamos con nuestra recomendación de siempre. Lean. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.